Por tanto, este es el resultado a un año vista. Parece poco evidente, pero hay un cambio significativo. Los premolares se ocluyen bastante mejor. Este es el lado malo que tenemos en relación a la clase 3. Del otro lado, es mucho más próximo a la clase 1. Antes los incisivos inferiores estaban muy retroinclinados y con apiñamiento dentario. Ahora los incisivos inferiores están alineados relativamente, están menos retroinclinados, por lo tanto ha habido un avance del maxilar superior y eso ha descompensado relativamente la posición de los incisivos inferiores. Estábamos esperando sobre todo de la madre, del paciente, porque el aspecto del paciente se mantenía bastante estable. Tenemos un pogonium prominente, principalmente en altura, pero no tenemos un pogonium prominente sagitalmente, que de estos pogonios que generan conflictos de personalidad en el paciente, porque estaba bastante equilibrado sagitalmente los tejidos blandos del paciente. De modo que nos encontramos con esta situación. Fijaros que un año poco después de empezar el tratamiento ortopédico, mis premolares están en una relación relativamente buena. Del lado izquierdo y del lado derecho seguimos en una franca clase 3. Tenemos una relación borde a borde anterior, pero tenemos apiñamiento dentario superior mayor que el apiñamiento dentario inferior, por lo tanto, alinear la arcada significa recuperar relativamente la relación de Berget, significa más o menos recuperar también la relación de clase, principalmente del lado izquierdo del paciente. De modo que nos animamos, hicimos nuevamente los registros para confirmar en el montaje en articulador cómo era la relación intermaxilar. No cambió significativamente. Teníamos una relación sagital de clase 3 moderada, a pesar de que estábamos advertidos por Yaraba que tenía un potencial de crecimiento del cuerpo mandibular muy significativo, pues nos animamos a avanzar un poco en la compensación ortodóntica. Nos planteamos primero hacer un alineamiento dentario superior e inferior y para dar tiempo a que el paciente continuase con su crecimiento y luego decidir si hacíamos la compensación dentaria o no. Por tanto, comenzamos el tratamiento nuevo, la parte ortodóntica del tratamiento del paciente. Íbamos a hacer una compensación ortodóntica, íbamos a hacer un alineamiento, una nivelación de la arcada superior a la arcada inferior. La arcada superior, queremos hacer una producción de la arcada superior para poder compensar el problema sagital de clase 3. Y en la arcada inferior podríamos avanzar, si el paciente no crece, podríamos avanzar con la extracción de un premolar inferior del lado derecho para normalizar la clase canina del lado derecho. Esta era la propuesta más optimista que le podíamos dar a la madre en relación al crecimiento mandibular. De modo que hicimos nuestro VTO, hicimos nuestras áreas de superposición, no están hechos con el Nemocef, están hechos a mano, hace 25 años atrás, y con estos utilizábamos estas referencias como para poder de alguna manera orientar nuestros tratamientos ortodóncicos a lo largo de 1 o 2 años, que era lo previsto en este caso. Obviamente, cuando hicimos la colocación de la aparatología inferior y se expresó el alineamiento de relación, tuvimos una relación intermaxilar de clase 3 franca. Los incisivos inferiores se proinclinaron, se comenzaron a manifestar los torques correctamente, adecuadamente, y por lo tanto tenemos aquí una descompensación de la arcada inferior. Aparecieron algunos diastemas por distales de los caninos inferiores, lo cual nos animó porque tenemos espacio para hacer una reducción inferior y normalizar un poco la relación de Berget. Aparte, teníamos que hacer una protusión superior, que todavía no la habíamos manifestado de ninguna manera porque estamos en primera fase, estamos apenas en arco redondo, secuencia de arco 014, 016, 018, y por lo tanto todavía no habíamos planteado ningún tipo de solución sagital, sino que simplemente el alineamiento y la nivelación de las arcadas. Y progresamos en la secuencia de arcos rectangulares, disculparme la fotografía, en aquella época teníamos una cámara bastante más limitada y por lo tanto, y también sabíamos menos de fotografía y por lo tanto las fotografías salían un poco fruto del azar.
A veces nos salían relativamente bien y otras veces nos salían francamente mal. Esta fotografía las he colocado aquí sin vergüenza porque me interesaba que ustedes viesen, por ejemplo, la utilización que estamos haciendo del arco de KL inferior. Nosotros hemos colocado un DKL inferior simplemente como una forma de utilizar un anclaje inferior de un arco 19 por 25, donde vamos a colgar desde allí los elásticos de clase 3. Y estamos trabajando con elásticos pesados para poder promover una producción de la arcada superior, anclándonos en el cuarto, en el quinto superior, de manera que las fuerzas de los elásticos sean capaces de promover la producción de la arcada superior. ¿Vale? Y esto era el intento que estábamos haciendo de producción superior. Nosotros sabemos que cuando hacemos la colocación de este tipo de elástico de clase 3, la descompensación de la fuerza se hace más o menos de esta manera. Tenemos un vector vertical que desde el anclaje directamente hacia abajo y un vector hacia adelante a lo largo del arco, que es lo que nosotros pretendemos utilizar como elemento de producción, pretendíamos utilizar como elemento de producción con la utilización de los arcos y los elásticos de clase 3. Eran elásticos pesados que utilizábamos con una práctica de 12 horas. Renovamos al paciente, le pedimos al paciente que renueve cada 12 horas los elásticos intermaxilares y de esa manera intentamos la arcada superior y solucionar la relación de Berget del paciente. A lo largo de muchos meses, el paciente estuvo trabajando con estos elásticos intermaxilares y fuimos comprobando que teníamos una respuesta muy favorable del lado izquierdo, donde ya los molares se encontraban prácticamente en clase 1. Apenas teníamos una alteración de un par de milímetros desde el punto de vista sagital, por lo tanto, podríamos pretender una compensación o con desgastes inferiores de la hemiarcada inferior izquierda, un poco de stripping para poder reducir el problema sagital o promover un poco de protrusión de la arcada superior, un poco más de protrusión de la arcada superior para conseguir la relación de clase 1. Pero teníamos un desvío significativo de las líneas medias, superiores e inferiores. Teníamos una clase 3 espectacular del lado derecho del paciente. De modo que nos planteamos avanzar con el tratamiento de compromiso, haciendo extracción de la pieza número 44 para poder corregir la línea media inferior por desplazamiento hacia la derecha de la arcada y construir los incisivos inferiores para poder recuperar la ración de Berget. Observen que el arco de KL está redondeado en la parte anterior, se observa perfectamente en esta fotografía, que felizmente nos salió bien. Se observa perfectamente cómo hemos tratado el arco, lo hemos redondeado en la parte anterior. Fijaros que este es un arco 19 por 25 y observen la diferencia que hay en la forma, en el diseño, en el segmento de arco superior y el segmento de arco inferior. Son completamente diferentes porque el DKL inferior está redondeado para intentar hacer una retroinclinación de los incisivos inferiores. De modo que avanzamos con el proyecto de compensación de la clase 3 de este paciente. Aquí tenemos una fotografía de la secuencia de arcos. Finalmente hicimos la extracción de la pieza número 44. En este tratamiento nosotros estuvimos prácticamente detenidos utilizando los elásticos de clase 3 a la espera de que de alguna forma los elásticos compensasen el problema sagital, de alguna forma el potencial de crecimiento fuese transmitido al maxilar superior a través de los elásticos para promover la protrusión superior y normalizar la clase. De modo que finalmente hicimos la extracción de la pieza número 44, trabajamos con el DKL con activación unilateral y de esa manera fuimos retruyendo, ganando la relación de overbite, un overjet normal, corrigiendo la línea media y recuperando la clase canina del lado derecho. Del lado izquierdo simplemente habíamos bloqueado el DKL con un doblez por distal del segundo molar para que el arco no rode, para que el arco no gire, para que el arco se mantenga estable y de esa manera poder hacer una retusión unilateral
control de línea media y control del overjet y del overbite. Estuvimos trabajando entonces en la reducción, ya no teníamos que cerrar 7,5 milímetros de espacio porque no había nada de apiñamiento dentario, habíamos hecho una secuencia de alineamiento y nivelación previa, por lo tanto tenemos que cerrar el 100% del espacio de la extracción. Tuvimos una muy buena respuesta a, a la mecánica que estábamos utilizando, se fue corrigiendo la línea media, fuimos corrigiendo los incisivos, ganando una relación de Berger y Orbay. El paciente estaba muy satisfecho con la situación, los padres también, nosotros también, porque estábamos muy preocupados por la expresión del crecimiento de la mandíbula y estábamos temerosos de que en cualquier momento el paciente tuviese una expresión de crecimiento tardía y se nos fuese todo al carajo, ¿vale? Por tanto, estábamos preocupadísimos con el potencial de crecimiento mandibular del paciente. Finalmente cerramos los espacios, conseguimos recuperar una buena relación sagital a nivel de clases caninas del lado derecho del lado izquierdo, una buena relación de Berget, una buena relación de Orbay. Finalmente el paciente no creció lo que nos advertía de la cefalometría de Yarava, felizmente. Por lo tanto, tuvimos éxito más por una cuestión de no expresión del crecimiento mandibular que por cualquier otra cosa. De modo que conseguimos compensar la relación sagital con la extracción de un premolar. Y finalmente terminamos el tratamiento de ortodoncia con este resultado. Habíamos empezado con un paciente de 12 años, terminamos con un paciente adulto. ¿Vale? Por supuesto, perdimos bastante tiempo en la cuestión del control con elásticos de clase 3, no con control, digamos, tratando de alguna manera producir la arcada superior, y como resultado final nos encontramos con esto. Retiramos la aparatología, el paciente quedó con un equilibrio de los tejidos blandos muy bueno, ¿vale? No creció la mandíbula todo lo que nos había amenazado según la cefalometría. Obviamente los elásticos intermaxilares nos provocaron problemas verticales porque todas las mecánicas son extrusivas y por lo tanto esto tiene una respuesta a nivel de los tejidos blandos, respuesta a nivel de la sonrisa y que son el coste biológico que tenemos por utilizar esa mecánica que habíamos realizado en este paciente. Terminamos entonces con una relación, observen una relación molar de clase franca, clase 5, ya no es clase 3, es franca clase 5, el molar está ocluyendo prácticamente con el primero y el segundo premolar, ¿vale? Aquí una relación oclusal bastante desequilibrada, por decir una cosa. En cambio, del otro lado nos habíamos quedado en una clase 1 y medio. El canino estaba prácticamente en clase, pero los premolares seguían estando en una relación sagital moderadamente de clase. No hicimos ningún tipo de stripping en ningún sector de las arcadas, simplemente nos conformamos con hacer la extracción de la pieza número 44. No hicimos ningún stripping ni en la arcada superior ni en la arcada inferior para intentar compensar esta relación de clase canina porque ya nos dábamos por satisfecho con la relación que habíamos ganado en la relación de Berget y Orbay. De esta manera nosotros tenemos garantizada la función, tenemos garantizada la guía incisiva, la guía canina, el movimiento bordeante mandibulares y por lo tanto no estamos especialmente preocupados por la respuesta a largo plazo, la estabilidad a largo plazo del caso. Lo único que nos habíamos sentido amenazados permanentemente por la información que teníamos de un potencial de crecimiento exagerado mandibular. Hicimos, por supuesto, la radiografía final para hacer una evaluación del trabajo realizado, esto es imprescindible. Conseguimos corregir el problema de la pieza número 17. Al principio pusimos allí un alambre de latón para poder inclinar distalmente al molar y permitirle una erupción dentaria, destrabando al molar que estaba en la parte más por debajo del ecuador del molar, del primer molar, y por lo tanto no podía erupcionar. Tenemos entonces algunos
algunas malposiciones. Observen, por ejemplo, la pieza número 13, tiene una inclinación totalmente exagerada. Esta inclinación es fruto de todo el intento que hicimos de protusión de la arcada superior y por lo tanto, pues ese fue el resultado de, de la posición final de la raíz. El paciente antes y después, cuando terminamos el tratamiento, estamos hablando de un tratamiento extremadamente largo, con mucha precaución, con mucho temor al potencial de crecimiento. Sin embargo, la mandíbula no creció exageradamente, quedó con un perfil muy equilibrado, muy guapo. En la relación de los tejidos blandos del labio superior, labio inferior y el pogonio cutáneo está muy equilibrado, está muy bien. Y esta es la comparación del antes y el después. De modo, la fotografía superior es antes de la ortopedia. La fotografía inferior es el resultado de un tratamiento ortopédico, de un tratamiento ortodóncico, alineamiento y nivelación, y luego una compensación con la extracción de un premolar, la pieza número 44, la retusión, la corrección de lo verbal y de la media.